Vamos a resolver el siguiente ejercicio. El problema dice lo siguiente. Considere un tanque usado en ciertos experimentos de hidrodinámica. Después de realizar un experimento, el tanque contiene 200 litros de una solución de colorante con una concentración de 1 gramo por litro. A fin de preparar el siguiente experimento, el tanque debe lavarse con agua limpia que fluye a razón de 2 litros por minuto y la solución bien revuelta sale a la misma razón. Halla el tiempo que transcurrirá antes de que la concentración de colorante en el tanque alcance el 1% de su valor original. Este es un problema que corresponde a mezclas. Recordemos que la ecuación diferencial para estos problemas de mezclas lo podemos escribir como dx de t es igual a la razón de entrada menos la razón de salida. Y la razón de entrada la podemos hallar como la multiplicación entre la velocidad de entrada y la concentración de entrada. La razón de salida es igual a la velocidad de salida por la concentración de salida. ¿Qué datos nos plantea el problema? Nos dice, el tanque contiene 200 litros, entonces ese será el volumen, ese dato será el volumen que contiene el tanque, 200 litros, con una concentración de 1 gramo por litro. Entonces sabemos que el volumen inicial es 200 y como se tiene 1 gramo por cada litro, la concentración inicial, la cantidad de sal que hay en ese tanque cuando el tiempo es 0, pues será de 200 gramos. 1 gramo por cada litro de volumen que tenemos en el tanque. A fin de preparar el siguiente experimento, el tanque se lava con agua limpia que fluye a razón de 2 litros por minuto. Esa será la velocidad de entrada del líquido. Velocidad de entrada 2 litros por minuto. Y como nos dicen que es agua limpia, sabemos que la concentración de entrada será 0. No hay, en este caso, ningún colorante en el fluido, por lo tanto la concentración de entrada es 0. Y nos dice que la solución bien revuelta sale a la misma razón. Entonces, la velocidad de salida será igual a la velocidad de entrada, es decir, 2 litros por minuto. En esos problemas no nos plantean la concentración de salida, o no nos dan la concentración de salida. Esa tenemos que plantearla a partir de los datos que tenemos. Y finalmente, como pregunta, nos dicen que averigüemos el tiempo en el que en el tanque haya el 1% del valor original del colorante. Es decir, inicialmente tenemos 200 gramos, pues nos están pidiendo que analicemos en qué momento quedan únicamente 2 gramos. Entonces, de acuerdo a los datos que tenemos ahí, vamos a colocar también el dato final que nos piden. Nos preguntan en qué momento T la cantidad de sal, la cantidad de colorante en este caso es de 2 gramos. Vamos a plantear la razón de entrada. La razón de entrada será la velocidad de entrada, que es 2 litros por minuto. Nos interesa solamente la parte numérica. Por la concentración de entrada, que es 0. En este caso, la razón de entrada se nos convierte en 0. Y la razón de salida será la velocidad de salida, que es 2, multiplicada por la concentración de salida. Recordemos que la concentración de salida se va a plantear como una cantidad de colorante que no conocemos, dividida entre el volumen que tiene dicho tanque. El volumen es de 200 litros. Como acá la velocidad de entrada y la velocidad de salida son iguales, ni se incrementa ni se disminuye el volumen que hay en ese tanque. Por lo tanto, la concentración de salida simplemente será X sobre 200. Entonces, razón de salida será 2 por X sobre 200. Lo vamos a escribir como 2X sobre 200 y esta cantidad pues la podríamos simplificar. Entonces, simplificamos y nos va a quedar simplemente X sobre 100. Entonces, planteamos nuestra ecuación diferencial que nos quedará de X sobre dt es igual a razón de entrada, que es 0,
menos la razón de salida, que será x sobre 100. Este término, 0, eso se elimina de la ecuación diferencial. Y entonces tendremos la ecuación diferencial de x sobre dt es igual a menos x sobre 100. Esta es una ecuación diferencial que podemos resolver mediante variables separables. Entonces vamos a dejar del lado izquierdo solamente los términos que tengan x, de x sobre x, y en el lado derecho dejaremos menos de t sobre 100. Una vez que hemos separado las variables, podemos integrar en cada uno de los lados. La integral del lado izquierdo, integral de x sobre x, será logaritmo natural de x. Mientras que la integral del lado derecho nos quedará menos t sobre 100 más una constante c. Como nosotros debemos determinar la función x en términos del tiempo, pues debemos despejar esa x. Eso lo hacemos utilizando Euler en cada uno de los lados de la igualdad y nos quedará que x es igual a Euler elevado a la menos t sobre 100 más la constante. Recordemos que esa constante c, utilizando las propiedades de la potencia, esa se pasa a multiplicar, nos quedará que x es igual a c por Euler a la menos t sobre 100. Esa es nuestra expresión para la cantidad de colorante que queda en el tanque cuando transcurre un tiempo t. Ahora, vamos a utilizar la condición inicial para averiguar cuánto vale la constante c. Esa condición inicial nos dice que en el primer momento la cantidad de colorante es de 200 gramos. Entonces vamos a realizar ese reemplazo. Cantidad de colorante es igual a 200. 200 va a ser igual a C por Euler a la menos, el tiempo es 0, dividido en 100. Como ese exponente es 0, nos queda Euler a la 0 y Euler a la 0 será 1. Por lo tanto, hemos encontrado que la constante C vale 200. Con esa constante C valiendo 200, vamos a reemplazar en nuestra función. Entonces nos quedará que la cantidad de colorante, cuando ha transcurrido un tiempo t, será igual a 200 por Euler a la menos t sobre 100. Ya tenemos la función que nos va a dar la cantidad de colorante en cualquier momento de tiempo t. Finalmente vamos a contestar la pregunta. Esa pregunta nos dice que en qué momento la cantidad o cuánto tiempo transcurre para que la cantidad de colorante sea igual al 1% de lo que había inicialmente. Inicialmente habían 200 gramos, el 1% serán 2 gramos. Entonces debemos averiguar en qué momento tenemos 2 gramos de colorante. Entonces para ello vamos a reemplazar en nuestra función para poder determinar el tiempo t en que ocurre esa condición. Reemplazamos entonces la cantidad de colorante, que será 2 gramos, y eso va a ser igual a 200 Euler a la menos t, ese t es el que vamos a averiguar, menos t sobre 100. Ese 200 lo pasaremos a dividir, 2 dividido en 200 será igual a Euler a la menos t sobre 100. Para poder eliminar el Euler del lado derecho, utilizamos logaritmo natural. Logaritmo natural de, nosotros podemos simplificar esa expresión que tenemos, 2 sobre 200, le hallamos mitad a cada uno, nos quedará logaritmo natural de 1 sobre 100 igual al logaritmo natural de Euler elevado a la menos t sobre 100.
Ese logaritmo natural y ese Euler se nos van a cancelar. Y nos quedará que el logaritmo natural de 1 sobre 100 es igual a menos t sobre 100. Finalmente, ese 100 lo pasaremos a multiplicar. 100 por el logaritmo natural de 1 sobre 100 será igual a menos t. Y para que el tiempo nos quede positivo, pues vamos a multiplicar por menos 1 en cada lado. Nos quedará t es igual a menos 100 que multiplica al logaritmo natural de 1 sobre 100. Y realizando ese cálculo, tendremos que el tiempo va a ser igual a 460,51. Ese tiempo para este problema está dado en minutos. Entonces, transcurrido un tiempo de 460,50 minutos, 460 minutos y medio aproximadamente, la cantidad de colorante que queda en el tanque se reduce al 1% de lo que había inicialmente, es decir, se reduce a solamente 2 gramos del colorante.